Mi nombre es Jorge Ramírez, y confieso que al recordar los caminos que recorrí hasta llegar aquí, siento como si estuviera abriendo un diario que escondí por vergüenza y deseo al mismo tiempo. En el fondo, sé que cada palabra que dejo en este recuerdo me condena, pero también me libera, porque nadie podría entender la verdad si no la cuento con mi propia voz. Me casé joven, a los 22 años, con la mujer que creí sería el amor de mi vida, Ana Lucía. Ella era todo lo que yo imaginaba en una compañera, trabajadora, de corazón limpio, inteligente y dulce como pocas. De esas mujeres que cargan una luz propia, que iluminan cualquier lugar al que llegan y que hacen que cualquier hombre se sienta afortunado de tenerla a su lado. Pero detrás de todas sus virtudes, y eran muchas, había una ausencia que, aunque parecía pequeña, fue creciendo como una sombra silenciosa en mi pecho. Ana nunca fue una mujer pasional. Desde el inicio, nuestro matrimonio carecía de esa chispa que hace que los cuerpos se busquen en la oscuridad, que la piel arda con solo pensar en el otro. Yo lo intenté, de verdad lo intenté. Bromeaba, sugería, proponía novedades, pero ella permanecía reservada, casi indiferente a lo que para mí era una necesidad vital. Al principio lo disimulaba. Al fin y al cabo, ¿quién era yo para exigir perfección de alguien tan maravillosa en tantos otros aspectos? Puse esa carencia en la balanza y parecía ligera frente a todo lo que Ana me ofrecía: apoyo, compañía, respeto, cuidado. Me convencí de que era solo un detalle. Las cosas cambiaron cuando quedó embarazada de nuestra hija, María Fernanda. Vivir la expectativa de ser padre fue mágico. Íbamos juntos a las tiendas de bebés, imaginábamos cada rasgo, cada sonrisa, escogíamos nombres, soñábamos con el futuro. Era como si la vida nos hubiera regalado la mayor de todas las alegrías. Pero en ese mismo periodo, el abismo entre nosotros como hombre y mujer se hizo más grande. Si antes Ana no mostraba mucho interés en la intimidad, durante el embarazo aquello se convirtió en una barrera inquebrantable. Estoy cansada, me da náusea, no me siento cómoda. Siempre había una justificación. La doctora nos decía que todo estaba bien, que no había contraindicación, pero Ana dedicaba todas sus energías a la gestación, y yo aprendí a callar mi deseo. Cuando nació María Fernanda, lloré como nunca. Fue una emoción tan intensa que pensé que mi corazón no lo soportaría. Ana, en ese instante, se transformó todavía más. Fuerte en el parto, leona en la maternidad, cariñosa en cada gesto hacia nuestra hija. La admiraba y ese respeto me hizo aceptar cada negativa, cada silencio. Fue entonces cuando apareció Elena, mi suegra. Ella vino desde Puebla para ayudarnos, ya que Ana estaba agotada y yo sobrecargado de trabajo. A diferencia de su hija, Elena era una mujer llena de vida, risueña, espontánea, de esas que saben transformar cualquier ambiente en algo ligero. Cuando supe que estaría con nosotros algunas semanas, no me molestó. Incluso pensé que sería una buena idea. Al principio todo marchó como lo esperado. Elena se ocupaba de la casa, ayudaba con la bebé y no se metía en nada. Pero con el tiempo, algo cambió. No sabía si era cosa mía, pero percibía sus miradas largas, sus sonrisas distintas, pequeños detalles que se iban acumulando. Mientras Ana se alejaba cada vez más de mí, Elena parecía acercarse. Yo debería haberme apartado, cerrar los ojos ante cualquier provocación, pero al contrario, cada gesto suyo despertaba en mí algo que llevaba meses dormido. Y dentro de aquella casa en Guadalajara, entre el llanto de la bebé y el silencio de las madrugadas, comenzó a nacer una tensión prohibida. Las mañanas en nuestra casa, en ese inicio del posparto, tenían el aroma del café de olla que Elena preparaba con canela y cáscara de naranja, y el sonido rítmico del molinillo en la cocina
como si cada golpe recordara que la vida no se detenía por nada, ni por el cansancio, ni por la carencia. Yo me levantaba temprano para organizar el desorden invisible del día, lavar biberones, hervir agua, doblar pañales de tela que se secaban en el tendedero del patio de luz. Ana Lucía, con el rostro aún hinchado por las noches sin dormir, acunaba a María Fernanda en su pecho con la devoción de una virgen de retablo, y en eso había una belleza que me conmovía y al mismo tiempo me alejaba. La amaba con un respeto que parecía intocable, pero debajo de ese respeto latía un hambre antigua, un llamado del cuerpo que intentaba silenciar con tareas, listas y compromisos. Elena se movía por la casa como quien conoce todos los secretos de los rincones, de la luz que entra a las 9 por las ventanas de la sala, del azulejo frío, donde es mejor apoyar una olla caliente. Era una mujer de mediana edad con alegría de juventud, risa fácil y palabras certeras. De Puebla no solo trajo su maleta y recetas, sino un tipo de presencia que llena. Conversaba con las vecinas, regateaba frutas en el tianguis de la esquina y regresaba con mangos maduros e historias. Siempre la consideré agradable, una suegra que no estorba, de esas que no invaden ni juzgan. Tal vez por eso tardé en notar algo que, un día, comenzó a vibrar bajo la superficie. Antes de que ese subtexto tomara forma, hubo la consulta con la ginecóloga. Entramos al consultorio cargando a la bebé en un rebozo azul y expectativas discretas. La doctora, atenta, examinó a Ana, sonrió tranquila y nos dio un veredicto que para mí sonó como permiso para volver a respirar. La recuperación iba bien, podíamos retomar una vida normal, incluso caminatas ligeras. E insinuó con delicadeza la intimidad, sí cuando Ana se sintiera lista. Yo escuché aquello, y por dentro lancé fuegos artificiales silenciosos. Me sentí ridículo por estar tan eufórico con algo tan simple, pero los meses de distancia habían tensado mis sentidos como un arco demasiado estirado. Al regresar, compré flores a un ambulante en la Alameda y las dejé en un florero sobre la mesa, como un gesto para inaugurar un nuevo comienzo. Esa noche esperé el momento oportuno. La casa apagó las luces temprano. La calle empedrada devolvía el murmullo lejano de un camión que pasaba. Elena se despidió con un «descansen» y el crujir ligero de la puerta del cuarto de huéspedes. Me acerqué a Ana despacio, como si su piel fuera porcelana frágil. Le besé la frente, el hombro, enredé mis dedos con los suyos. Ella se encogió apenas, apretó los labios y murmuró que estaba agotada. Dije que no había problema, bebí un vaso de agua y regresé a la oscuridad, quedándome allí, mirando su silueta recortada contra la ventana. Lo intenté de nuevo al día siguiente, y al otro, pequeños gestos, una pregunta al oído, una caricia. Siempre había un «hoy no, estoy cansada, no tengo ganas, no la culpo, no ahora». Pero en aquel tiempo cada negativa sumaba leña a mi incendio íntimo. Hasta que una noche, cuando me atreví a decirle que la extrañaba, la conversación descarriló hacia un lugar que temía. Le confesé que añoraba tenerla como mujer, que mi cuerpo pedía el suyo, que la amaba también con deseo. Ella, quizá herida por el peso nuevo de ser madre, por la presión de ser todo al mismo tiempo, me respondió en un tono que me atravesó la piel como una navaja fría. «¿Solo piensas en eso? Pareces un adicto». Quedé mudo. La palabra adicto se quedó suspendida en la habitación, como un mosquito zumbando junto a la lámpara del techo. Yo no era eso. Era solo un hombre intentando volver a la orilla después de meses de sequía. Pero la discusión se enredó, en un susurro áspero para no despertar a la bebé. Yo hablando de carencia, ella hablando de exigencia, yo pidiendo un nosotros, ella pidiendo silencio porque su madre estaba en el cuarto de al lado. A la mañana siguiente, la casa siguió su ritmo habitual, pero algo había cambiado.
Elena, mientras colaba el café, me miró de un modo pausado, una atención demasiado larga. No fue invasiva. Era una mirada que reconocía la fatiga de otro adulto y ofrecía una sonrisa, solo que había en esa sonrisa algo que no supe nombrar. Con los días, esos gestos sutiles se repitieron. La mano que rozaba mi antebrazo al pasarme un trapo, la risa que duraba un segundo más de lo necesario, la frase ambigua en el pasillo: «Yerno, no se olvide de cuidarse usted también». Yo desviaba la mirada, lo juro, como quien evita un charco en la banqueta. Pero dentro de mí había una grieta, y por las grietas siempre se filtra el agua. Fue una tarde de sábado, cuando la grieta se volvió fisura. Ana decidió llevar a María Fernanda a dar una vuelta en la placita. Un sol oblicuo atravesaba el patio dibujando rectángulos cálidos en el piso. Dije que las acompañaría. Ella, con delicadeza, prefirió ir sola, para despejar la cabeza. Asentí y me quedé. Me recosté unos minutos, no para dormir, sino para vaciar la mente. El cuarto de huéspedes contiguo al nuestro tenía la puerta apenas entornada. Escuché la regadera, el roce de toallas, el golpeteo del frasco de perfume contra el lavabo. Cuando el agua cesó, me levanté por un vaso de agua y, al alzar la vista, vi a Elena en el umbral, solo con una toalla, el tejido amarrado con seguridad ensayada, un mechón pegado a la sien, el vapor del baño aún dibujando un halo tenue alrededor de ella. Jorge pronunció mi nombre como quien prueba la temperatura de una palabra con la punta de la lengua. Me quedé congelado, el vaso en la mano, el corazón desordenando mi pecho. Ella no retrocedió. No fue un gesto indecente ni explícito. Fue más bien una presencia que no pedía permiso para existir. Su mirada no huyó de la mía. «Si fueras mío», susurró con una sonrisa que mezclaba juego y provocación, «te cuidaría como mereces». El aire se volvió más pesado. Creí haber escuchado mal. Quise reír, fingir que aquel comentario era un exceso de alguien demasiado alegre, demasiado ligera. Pero no había confusión posible. La frase se posó entre nosotros como un ave que encuentra el hombro adecuado. Yo debí, en ese instante preciso, poner un punto final. La palabra «no» estaba lista, con su claridad sencilla, su firmeza de muro. En lugar de eso, quedé inmóvil. Sentí la toalla blanca como un cometa cruzando mi visión. Percibí el aroma cítrico mezclado con jabón, y mi cuerpo respondió antes que mi juicio. Elena no avanzó. Permaneció allí, instalada en la posibilidad, dejando que el silencio completara la escena. Luego pasó junto a mí como quien pasa frente a un espejo, rozando apenas mi hombro, y se esfumó en el cuarto de huéspedes con la naturalidad con que se cierra una ventana para evitar el viento de la tarde. Esa noche fue una prueba de resistencia. La casa de nuevo calmó sus ruidos. El gas del fogón silbó antes de apagarse. Una moto cruzó la calle y desapareció. Un perro ladró en el patio del vecino. Dentro de mí había un zumbido interminable. Miraba el techo y recordaba la frase, el tono, la sonrisa. Pensé en contárselo a Ana, no por crueldad, sino por necesidad de limpiar el terreno. Pensé en ir al cuarto de huéspedes y decir con firmeza que había un límite infranqueable ahí. Pensé en salir a caminar solo, dejar que mis zapatos golpearan las piedras frías de la calle hasta que el cuerpo se cansara lo suficiente como para expulsar el pensamiento. Pensé en todo. Al final, no hice nada. Me quedé tendido, como si el colchón se hubiera vuelto una arena movediza moral, y postergué toda decisión para la mañana siguiente, como quien cree que la luz del día resuelve lo que la noche complica. Al día siguiente, la luz entró obediente por las mismas rendijas. Pero la fisura ya estaba abierta, y dentro de ella crecía la sombra de un gesto que sabía que no debía, pero cuya posibilidad ya me quemaba las manos. Los días que siguieron fueron como caminar sobre brasas ocultas.
Por fuera, todo parecía normal. La rutina de un hogar con un recién nacido, las desveladas, los pañales interminables, los llantos agudos de María Fernanda que resonaban en el patio y se mezclaban con el canto de los pájaros al amanecer en Guadalajara. Ana Lucía seguía inmersa en la maternidad. Su mirada se derretía siempre que reposaba en la hija. Se movía como una madre hecha a la medida de ese papel, y yo la admiraba con una reverencia que me llenaba de orgullo y al mismo tiempo me vaciaba como hombre. Elena, por su parte, se deslizaba por la casa con una ligereza casi teatral. Ayudaba a Ana, limpiaba el piso, preparaba caldos de pollo con cilantro fresco, reía fuerte al hablar con las vecinas que venían a conocer a la bebé. Pero entre un gesto y otro, entre una cucharada de sopa y una conversación sobre recetas, me lanzaba miradas que duraban un segundo más de lo permitido. Fingía no notarlas, pero era imposible ignorarlas. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, un silencio se abría por dentro, como si el mundo entero se detuviera a escuchar algo que solo nosotros entendíamos. La tensión no era explícita. No había toques indecentes ni palabras directas. Solo existía esa atmósfera cargada, una danza invisible en la que cada movimiento, por mínimo que fuera, tenía un significado. La mano que apretaba un poco más mi brazo al pasarme una jarra de agua. La sonrisa ladeada mientras me ofrecía fruta cortada. La toalla que caía sin querer en el tendedero del cuarto de huéspedes. Mientras tanto, Ana y yo nos distanciábamos más. Yo buscaba acercarme, pero ella siempre levantaba un muro. Su cansancio era real, lo sabía, pero para mí era también una muralla de ladrillos fríos, y cada no puedo, cada estoy agotada, cada ahora no, era como una gota horadando la piedra de mi paciencia. Ya no sabía si era deseo de hombre o necesidad de ser visto, reconocido, deseado por alguien. Fue entonces cuando una mañana trajo consigo la chispa que faltaba. Ana había pasado la noche en vela con la bebé y al amanecer logró quedarse dormida. Yo, acostado a su lado, intentaba dormir cuando noté la puerta entreabierta. Elena estaba allí, como la primera vez, pero ahora no había toalla ni pretextos. Llevaba una bata ligera, casi transparente contra la luz que entraba por las rendijas de la ventana. Su cabello aún húmedo caía sobre los hombros y el perfume cítrico que siempre usaba parecía haber invadido el aire entero. Me llamó por mi nombre. No fue un susurro indescifrable, fue una palabra clara, dicha con suavidad, pero cargada de intención. Pude haber fingido dormir, pude haber respondido con frialdad, haber cerrado la puerta, haber cortado cualquier posibilidad de avance. Pero cuando nuestras miradas se ataron, entendí que ya no había regreso. «Entra», dije, casi sin reconocer mi propia voz. Elena caminó despacio hacia la cama. El corazón martillaba en mi pecho, mis manos sudaban, mi mente gritaba que estaba cruzando un límite sin retorno. Pero mi cuerpo ya había decidido por mí. Ella se recostó a mi lado con una naturalidad que me asustó, como si ese lugar siempre hubiera sido suyo. Su mano tocó mi rostro con firmeza y ternura a la vez, y me descubrí prisionero de ese gesto. No hubo palabras largas, solo una confesión breve. «Tengo ganas de ti». Fue como una chispa. El mundo desapareció. El llanto de la bebé, los compromisos del trabajo, el recuerdo de Ana durmiendo a unos metros, todo se disolvió. Solo existía Elena, su calor, su atrevimiento. En ese instante me sentí vivo de una manera que hacía años no experimentaba. Me sentía visto, deseado, reconocido como hombre. Era un error, lo sabía. Cada parte racional de mi ser gritaba que era una traición imperdonable, que era el peor fallo de mi vida. Pero paradójicamente, parecía el único gesto capaz de devolverme a mí mismo. Ese fue el punto de quiebre.
A partir de ahí, cada instante se transformó en oportunidad. Miradas cómplices en el pasillo, encuentros rápidos mientras Ana atendía a la hija, madrugadas robadas en el cuarto de huéspedes o incluso en el baño, siempre envueltos en el riesgo, en la culpa, en lo prohibido que hacía todo más intenso. Elena permaneció en nuestra casa 30 días más, y en esos 30 días viví una vida doble. Padre dedicado, esposo aparentemente presente, pero tras las cortinas un amante voraz de mi propia suegra. Una contradicción absurda, pero real. Cuando por fin llegó la hora de que Elena regresara a Puebla, una parte de mí sintió alivio, como si el fin de ese ciclo me devolviera la paz perdida. Pero otra parte, quizá la más honesta, lloró en silencio la ausencia de la única mujer que me había hecho sentir hombre en tanto tiempo. Las semanas siguientes se convirtieron en una especie de laberinto secreto dentro de la misma casa. Yo era, al mismo tiempo, el marido que se levantaba temprano para ir por remedios para los cólicos de María Fernanda, el padre que arrullaba a su hija en el patio iluminado por la luna y el amante escondido que vivía cada minuto contando los segundos hasta la próxima oportunidad con Elena. Todo empezó de forma tímida, con un beso robado en el silencio de la madrugada. Ana se había quedado dormida con la bebé en los brazos, exhausta, después de un día difícil. Me levanté para cerrar la ventana de la sala y Elena apareció detrás de mí, con un rebozo ligero sobre la bata. Su mirada me atravesó como una navaja y, antes de que pudiera decir una palabra, se acercó. Aquel beso no fue planeado, ni siquiera pedido. Fue como un incendio que de pronto encuentra oxígeno. El choque inicial dio paso al vértigo y en segundos yo estaba perdido en su boca, en el calor de sus manos sujetando mis hombros. Después de ese instante, el secreto tomó cuerpo. Empezamos a vivir en una cuerda floja, tratando de disimular bajo la rutina familiar aquello que ardía por dentro. Y con cada encuentro, con cada roce, la tensión aumentaba. Recuerdo bien la primera madrugada en que entró al cuarto de huéspedes y me jaló de la mano. Caminamos en silencio hasta el baño, los pies descalzos sobre el piso frío, el chorro de la llave abierto a propósito para cubrir cualquier ruido. Ahí, contra los azulejos, vivimos una explosión contenida, amortiguada, como dos fugitivos escondiendo su culpa. De día, todo volvía a la normalidad. Elena reía con Ana en la cocina, preparaba guisados de res, cuidaba a la bebé como la abuela dedicada que aparentaba ser. Pero bastaba con que nuestras miradas se cruzaran para que el mundo volviera a caerse encima. Había algo de prohibido que hacía cada gesto más intenso, como si el riesgo fuera el condimento inevitable de esa relación. Sentía que mi respiración se aceleraba con solo escuchar el rechinido de la puerta de su cuarto por la noche, o percibir el rastro dulce del perfume que se aplicaba antes de dormir. Una tarde de domingo, Ana decidió darse un baño más largo, mientras Elena se quedó conmigo en la sala. María Fernanda, por fin, dormía tranquila en el Moisés. El silencio era casi sagrado. Elena se sentó a mi lado en el sofá, y de pronto su mano rozó la mía apenas, como si no hubiera intención, pero la había. El toque se prolongó, la mirada se sostuvo, y antes de que pudiera resistirme, recargó la cabeza en mi hombro. Sentí su calor tan cerca del mío que fue imposible fingir indiferencia. Me levanté de golpe, pero ella me siguió hasta el pasillo, y ahí, en el rincón más oscuro de la casa, nos besamos con una urgencia que parecía devorarnos. Cada encuentro se volvió más atrevido, a veces de madrugada cuando todos dormían, otras a plena luz del día, mientras Ana lavaba ropa en el patio o salía al mercadito. Llegamos a encontrarnos en su propio cuarto, con la ventana abierta hacia la calle, donde cualquier vecino curioso podía sospechar algo.
Era una locura, una ruleta rusa de consecuencias. Yo sabía que, si nos descubrían, no habría perdón. Perdería a mi esposa, a mi hija, mi dignidad. Pero, cuanto más peligroso se volvía, más difícil era resistir. Elena parecía rejuvenecida. El cabello suelto, el brillo en los ojos, la manera en que se arreglaba para estar en casa como si fuera a salir. En ella veía a una mujer que se redescubría, que se sentía deseada otra vez. Y eso no hacía más que avivar el fuego entre nosotros. A veces, en susurros entrecortados, me decía: «Me devolviste a la vida». Y yo, aún hundido en culpa, sentía una extraña vanidad al escucharlo. Y sin embargo, siempre estaba el peso de la conciencia. Cuando me acostaba junto a Ana, la veía dormir rendida, el rostro iluminado por la luz tenue de la calle, y me sentía el peor de los hombres. Pero bastaba oír los pasos ligeros de Elena en el pasillo, bastaba aspirar su perfume, y yo ya estaba de vuelta en esa espiral. Así pasaron 30 días. 30 días de besos escondidos, de cuerpos pegados contra puertas cerradas, de palabras prohibidas entre risas ahogadas. 30 días en los que viví dos vidas paralelas, la del padre dedicado y el esposo de fachada, y la del amante secreto de la mujer que jamás debí tocar. En el fondo, sabía que aquello no podía durar para siempre, pero cada noche en que Elena se acostaba a mi lado, a escondidas, sentía que era imposible volver a lo de antes. Era como si una parte de mí hubiera despertado y ya no aceptara volver a dormirse. Las noches en Guadalajara, por entonces, parecían más largas que nunca. El reloj marcaba las horas, pero para mí cada minuto se arrastraba pesado, lleno de expectativa y culpa. Pasaba el día dividido entre mis obligaciones de padre, la fachada de marido responsable y el secreto ardiente que crecía entre Elena y yo. Al principio nuestros encuentros eran furtivos, casi inocentes en el gesto. Un beso rápido detrás de la puerta, una caricia apresurada en el pasillo, un susurro ahogado en la cocina. Pero, conforme avanzaron los días, como tormenta que toma fuerza con el viento, se volvieron más intensos, más osados. Con cada mirada cómplice, con cada oportunidad arrancada a escondidas, nos hundíamos más en un abismo del que sería imposible salir ilesos. Recuerdo una madrugada en particular. Ana por fin se había dormido tras horas, intentando calmar a María Fernanda, y el silencio se adueñó de la casa. Yo estaba en la sala, pensando en el peso de mis decisiones, cuando oí pasos leves desde el cuarto de huéspedes. Elena apareció con un vestido sencillo de algodón, como hecho a su medida. Sin decir palabra, se acercó y apagó la luz, dejando entrar únicamente la claridad amarillenta del poste de la calle. Me senté en el sofá, el corazón desbocado, y ella vino hacia mí, arrodillándose sin prisa, sosteniendo mi rostro entre las manos. El beso que nos unió entonces no fue apresurado, sino profundo, cargado de deseo y de algo aún más peligroso: entrega. Era como si ninguno de los dos quisiera ocultar cuánto nos necesitábamos. Permanecimos así largos minutos. A lo lejos, el motor de un auto se mezclaba con nuestra respiración agitada. Otras veces, los encuentros ocurrían a plena tarde. Hubo un día en que Ana salió por fruta al mercadito de la esquina, llevando a María Fernanda en la carreola. Elena aprovechó y me llamó con discreción a la cocina. Entré y encontré la mesa puesta, pero no hablaba de comida. Tomó mi mano, la colocó en su cintura y pegó su cuerpo al mío. El olor de la salsa de jitomate hirviendo se mezclaba con su perfume, creando una locura. Ahí, recargados contra la pared azulejada, nos besamos con una intensidad que parecía desafiar al tiempo. Terminamos riendo bajito, recuperando el aliento antes de que Ana volviera. El riesgo de ser descubiertos lo hacía todo más eléctrico. Una vez estuvimos a punto de ser sorprendidos. Era atardecer. Ana se bañaba en el cuarto y yo fingía revisar unas notas de trabajo en la mesa.
Elena pasó detrás de mí, deslizó los dedos por mi hombro y siguió hacia el pasillo. La seguí instintivamente, como perro guiado por el rastro del deseo. En el cuarto de huéspedes, la ventana abierta dejaba entrar la brisa tibia y los ruidos de la calle. Niños jugando, vendedores ambulantes pregonando. Y sin embargo, todo se volvió lejano. Ella me jaló de la camisa y nos entregamos ahí, deprisa, pero arrebatados. Al terminar, acomodó la cama con manos rápidas y yo regresé a la mesa con el corazón retumbando, apenas unos minutos antes de que Ana apareciera sonriendo, diciendo que pondría café. Aquellos encuentros me consumían, pero también me daban una vitalidad que no sentía desde hacía años. Sabía que estaba mal. Sabía que traicionaba no solo a mi esposa, sino también a mi hija, arriesgando la base misma de la familia que juré cuidar. Pero cada vez que Elena me miraba con ese deseo inconfundible, la razón desaparecía. Era como si mi vida hubiera estado pintada en grises durante demasiado tiempo, y de pronto ella trajera colores vibrantes, aunque prohibidos. Pero, como todo secreto, el nuestro tenía fecha de caducidad. Con cada día se acercaba el regreso de Elena a Puebla. Ana ya decía sentirse más segura como madre. «Creo que ya puedo quedarme sola con la bebé», dijo una noche, con orgullo en los ojos. Escuché esas palabras con una mezcla extraña de alivio y desesperación. Alivio porque, con la partida de Elena, tal vez mi vida volvería a su eje. Desesperación porque perdería a la mujer que había encendido algo dentro de mí que creía muerto. Elena también sabía que su tiempo allí se agotaba. Se notaba en la intensidad con que me buscaba, como si cada encuentro fuera una despedida adelantada. «No sé cuándo tendremos otra oportunidad», murmuraba contra mi piel, y esas palabras me atravesaban como cuchillos, porque en el fondo yo tampoco lo sabía, y quizá era lo mejor. Para entonces ya no había espacio para disimulos. Los dos estábamos atrapados en una red de deseo y culpa, conscientes de que el final era inevitable, pero incapaces de soltarnos las manos antes del último segundo. Cada noche, cada tarde, cada instante robado, quedaba grabado a fuego en mi memoria, preparándome para el dolor de una ausencia que sabía que estaba por comenzar. El último encuentro con Elena quedó tatuado en mi memoria como una llama imposible de apagar. Fue un sábado por la mañana, soleado, de esos en los que el aire carga promesas y despedidas a la vez. Ana decidió llevar a María Fernanda a la placita cercana, como ya acostumbraba. Esta vez, sin embargo, se le veía especialmente animada, como si quisiera demostrarse que podía con todo. Cuando me dijo que me quedara a descansar, sonreí y asentí, pero por dentro supe que ese día sería distinto. Apenas se cerró la puerta y el eco de sus pasos se perdió en la calle. La casa se hundió en un silencio denso, casi cómplice. Yo estaba recostado, fingiendo leer unas notas de trabajo, cuando vi la sombra en la puerta entreabierta. Elena. No dijo nada al principio. Se quedó ahí, recargada en el marco, los ojos fijos en los míos, como pidiendo permiso sin palabras. El corazón me golpeaba tan fuerte que parecía querer salirse por la boca. Sabía lo que estaba por pasar, y sabía también que, si cedía una vez más, quedaría marcado para siempre. «Puedes pasar». Mi voz salió baja, ronca, casi suplicante. Elena entró despacio y cada paso estiró el tiempo. Llevaba una bata clara, fina, que dejaba ver más de lo que ocultaba. El cabello suelto, aún húmedo, olía a limpio, a lavanda. Se sentó a mi lado y el colchón se hundió apenas, acercándonos, y supe que el destino ya estaba escrito. Me acarició la cara con delicadeza, los dedos deslizándose por mi barba rala, y susurró: «Jorge, tengo más ganas de ti que nunca».
Sonó como un secreto compartido con el universo, y me rendí. No había espacio para la moral ni para el recuerdo de Ana o de la bebé. Solo existía el ahora, el calor de esa mujer prohibida a mi lado y la intensidad que incendiaba mis sentidos. Nuestros cuerpos se encontraron como si no hubiera mañana. Cada gesto fue urgente, cada beso cargado con la conciencia de que podía ser el último. El cuarto se volvió pequeño para contener lo que estallaba entre nosotros. Las cortinas temblaban con la brisa, el sol dibujaba sombras en el piso, pero todo se disolvía en un solo punto. Nosotros dos, ardiendo en un deseo mezcla de pasión y desesperación. Fue un encuentro arrollador, de entrega absoluta. Ya no cuidamos el disimulo, ni la contención, ni los riesgos. Fue la culminación de todo lo anterior, la suma de besos furtivos y toques escondidos. Por primera vez nos permitimos ser enteros el uno para el otro, como si esos minutos fueran una eternidad robada. Cuando por fin regresó el silencio, quedamos tendidos, respirando agitados como después de una maratón. Elena acarició mi pecho y dijo, con una sonrisa triste, «Tal vez ya no podamos tener esto, pero voy a recordar cada segundo». Sus palabras me atravesaron como una hoja. Sabía que estaba a punto de perder no solo a una amante prohibida, sino a la única mujer que, en mucho tiempo, me había hecho sentir deseado, vivo. Poco después, escuchamos la llave en la puerta. Ana había vuelto de la placita antes de lo previsto. Elena se levantó deprisa, acomodó la bata y desapareció hacia el cuarto de huéspedes con la habilidad de quien sabe esconder secretos. Yo me quedé sentado en la cama, el corazón todavía acelerado, intentando componerme. Ana entró sonriente, cargando a María Fernanda dormida, sin imaginar que, minutos antes, la habitación donde solíamos dormir había sido escenario de una traición irreversible. Desde ese día supimos que el final estaba cerca. Elena se iría en pocos días, y aquel encuentro, más intenso que todos, sería nuestra despedida verdadera. Después de aquel último encuentro, mi mente se convirtió en un remolino de pensamientos y emociones. Caminaba por la casa como un hombre dividido. Por fuera seguía desempeñando el papel de esposo presente y padre cuidadoso. Por dentro cargaba un torbellino de recuerdos que me incendiaban por completo. Cada detalle de aquella mañana quedó grabado en mí con una nitidez insoportable. El perfume fresco de lavanda mezclado con el calor de la piel de Elena, la forma en que sostuvo mi rostro, sus ojos humedecidos de despedida mientras decía que nunca lo olvidaría. Todo volvía en destellos, incluso cuando intentaba apartarlo. Esa noche me acosté al lado de Ana como siempre. Estaba exhausta, dormía profundamente con María Fernanda entre los brazos. La observé en el silencio del cuarto y una oleada de culpa me atravesó. La escena era pura inocencia, madre e hija respirando juntas como si fueran una sola, y yo, tendido a su lado, me sentía un intruso en mi propia vida, alguien que había contaminado la pureza del hogar con un secreto oscuro. Cerré los ojos e intenté dormir, pero el sueño no llegaba. Cada vez que me volteaba, sentía el fantasma de Elena a mi lado, como si la cama aún guardara su calor. El corazón se aceleraba sin motivo aparente. La respiración se desacompasaba, y lo supe. No era solo deseo. Era algo más profundo. Una sensación de vacío que empezaba a abrirse, porque su partida estaba cerca. En los días siguientes, empecé a observar a Elena de otra manera. Pequeños gestos que antes parecían comunes cobraron peso. Cuando se peinaba frente al espejo de la sala, sabía que pronto no volvería a ver ese movimiento. Cuando cantaba bajito para arrullar a María Fernanda, sentía una punzada, porque su voz ya sonaba a recuerdo antes de callarse. Cada risa, cada mirada prolongada, era al mismo tiempo un regalo y una tortura. Me volví silencioso, introvertido. En el desayuno, Ana notó: «Jorge, estás raro. ¿Todo bien?»
Tragué en seco, sonreí y dije que era solo cansancio del trabajo. No había forma de explicar el verdadero motivo. ¿Cómo decir que mi silencio estaba hecho de recuerdos prohibidos, que mi distracción era el peso de un secreto? A veces me sorprendía mirando a Elena cuando ella no se daba cuenta. La observaba en la cocina, cortando verduras, moviendo la salsa, como si quisiera memorizar cada gesto simple antes de que fuera tarde, y cuando nuestras miradas se encontraban, había un entendimiento mutuo, una conversación muda que decía: «Se está acabando». De noche, el vacío se hacía más grande. Cerraba los ojos y revivía aquel último encuentro como si fuera una película. La manera en que entró al cuarto, la entrega sin reservas, el beso profundo que parecía contener el deseo de toda una vida. Cada detalle se repetía en mi mente, hasta que volvía a sentir su respiración en mi cuello, el calor de sus manos en mi piel. Pero entonces, al abrir los ojos, veía a Ana y a la bebé dormidas, y la culpa me golpeaba con fuerza renovada. Hubo momentos en que pensé hablar con Elena, decirle que aquello no podía continuar de ninguna manera, que era hora de apagar todo antes de la despedida. Pero cada vez que intentaba ensayar esas palabras, se disolvían frente a ella. Bastaba una sonrisa, un roce leve en mis dedos, y toda mi firmeza desaparecía. El corazón, más débil que la razón, siempre elegía el silencio. Poco a poco, entendí que vivía los días como si fueran una cuenta regresiva. Cada amanecer era una hoja arrancada de un calendario invisible, cada noche una sombra más cerca del final. Y en ese intervalo, entre la despedida inevitable y el presente clandestino, descubrí que el mayor castigo no era el pecado en sí, sino el peso de anticipar la pérdida. Lo más cruel era saber que incluso cuando Elena se fuera, yo no volvería a ser el mismo. Podría retomar mi rutina, abrazar a mi esposa, cargar a mi hija, pero dentro de mí siempre existiría una marca, una cicatriz abierta por lo prohibido, y cuanto más se acercaba el día de su partida, más me preguntaba: ¿seré capaz de vivir sin ella? ¿O será que, incluso lejos, Elena seguirá viviendo en mí como un deseo interminable que ninguna distancia podrá callar? El día de la partida de Elena llegó con la naturalidad de quien no avisa, pero deja señales en el aire. El sol de Guadalajara brillaba fuerte aquella mañana de domingo, y en la casa había un movimiento distinto, casi solemne. Las maletas estaban listas, cuidadosamente alineadas en la esquina de la sala, y el olor a café recién hecho se mezclaba con un silencio cargado de significados. Ana estaba animada, incluso aliviada. «Mamá, ya puedo con todo yo sola. Gracias por todo», decía mientras doblaba unas ropitas de la bebé para meter en la pañalera. Había gratitud genuina en sus palabras, un reconocimiento sincero por el apoyo de su madre. Yo, sentado a la mesa, sostenía una taza de café que ya se enfriaba entre mis manos. Observaba cada detalle sin realmente prestar atención. La forma en que Elena ajustaba la correa de la maleta, cómo se peinaba con calma, cómo sonreía a Ana, disimulando una tristeza que yo sabía que estaba ahí. La despedida empezó antes de cualquier palabra. Estaba en las miradas que nos cruzamos en silencio, rápidas e intensas, como últimas confesiones sin sonido. Ana no lo notó, ocupada en los preparativos finales, pero para Elena y para mí cada gesto estaba cargado de una despedida que no podía decirse. Al momento de salir, Elena abrazó a la hija con fuerza. «Mi niña, eres más fuerte de lo que imaginas», dijo con lágrimas en los ojos. Ana correspondió el abrazo, sonriendo emocionada, sin notar la hondura de ese llanto. Luego fue mi turno. Elena me miró a los ojos un segundo más de lo aceptable, y en ese instante parecía que el mundo entero desaparecía. El abrazo que nos dimos fue firme, contenido,
pero dentro de mí cada músculo gritaba lo contrario. Quería retenerla, impedir que se fuera, confesarlo todo delante de quien fuera. Pero permanecí inmóvil, tragándome las ganas y vistiendo la máscara del yerno agradecido. «Gracias por todo, Elena. De verdad», alcancé a decir con una voz que no sentí mía. Ella sonrió, esa sonrisa que solo yo sabía descifrar, y respondió: «Fue un placer estar aquí, simple, casi banal». Pero detrás de esa simplicidad había una despedida colmada de recuerdos prohibidos. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, sentí como si un vacío se hubiera instalado en la casa. Ana suspiró aliviada, abrazando con ternura a María Fernanda. «Ahora somos los tres», dijo, con un brillo en los ojos que debería haberme llenado de esperanza. Sonreí, besé a mi hija e intenté corresponder. Pero por dentro una sombra se formaba, espesa y persistente. En los días que siguieron intenté retomar la vida. Volví al trabajo, ayudé a Ana en las madrugadas difíciles, atendí la casa. Por fuera parecía que todo había vuelto a la normalidad, pero la verdad es que nada era igual. El silencio que dejó Elena resonaba en cada rincón, en el cuarto de huéspedes, ahora vacío, en la cocina, donde faltaba su risa, incluso en el patio, donde el viento parecía arrastrar el perfume que un día quedó en el aire. De noche, acostado junto a Ana, la observaba dormir y me preguntaba en quién me había convertido. Ya no podía verla solo como esposa. Era como si la hubiese perdido ante el papel de madre. Y al mismo tiempo entendía que yo también había perdido algo de mí. O quizá había encontrado un lado que nunca quise admitir. Elena se había ido, pero el deseo, el recuerdo, la intensidad de aquellos días se quedarían conmigo. Me veía condenado a cargar un secreto que nadie podría saber jamás, una marca invisible que me acompañaría para siempre. Sonreí a Ana, arrullé a María Fernanda, cumplí cada papel que me tocaba. Pero por dentro la sombra de Elena seguía viva, como una llama oculta que ardía en silencio. Y así, entre el deber y el deseo, aprendí a convivir con un peso que ya nunca me abandonaría.